Definición de la filosofía latinoamericana. A inicios del siglo XX, varios filósofos han planteado la necesidad de preguntarse sobre los problemas latinoamericanos. La filosofía latinoamericana es la emancipación del pensamiento. Esta también es una reflexión sobre una serie de problemas que se puede dividir en tres tipos. La ontología se pregunta por la identidad latinoamericana. La historia busca comprender el pensamiento de la historia latinoamericana. Y la liberación, quien busca comprender la emancipación de la cultura latinoamericana. La categoría nosotros. El filósofo argentino Arturo Andrés Roig plantea que la primera característica de la filosofía latinoamericana es describir a Latinoamérica no como un yo, sino como un nosotros. Este nosotros se traduce como la búsqueda de la afirmación de una identidad. Nosotros latinoamericano es una afirmación de la diversidad y pluralidad de nuestro pueblo. De la filosofía latinoamericana. El filósofo peruano Augusto Salazar Bonilla, en su teoría ¿Existe filosofía en América?, denuncia dos características fáticas y negativas. Las características fáticas. Dice que la filosofía latinoamericana se ha desarrollado semejante a los demás países. También denuncia que su filosofía está vinculada con la cultura y de los pueblos originarios. También dice que se desarrolló después de la conquista europea. También dice que la filosofía latinoamericana está desarrollada con el pensamiento indígena. Las características negativas. Esa es la reflexión del sentido imitativo, con la cual los latinoamericanos filosofan adoptando corrientes europeas. El filósofo Augusto Salazar Bonilla denuncia que la filosofía latinoamericana no se ha desarrollado en torno a la realidad, por lo tanto no es auténtica, y su forma de ser auténtica es un mito. Centrales de la filosofía latinoamericana. La emancipación. La emancipación. El núcleo de toda la filosofía es la emancipación. El filósofo mexicano Leopoldo Sea denomina que la filosofía latinoamericana se ha basado en la cultura que emula actitud filosófica. Sea también denomina que el pensamiento occidental no es válido, tal que la filosofía latinoamericana tiene una dinámica de proyecto colonial. Leopoldo Sea también dice que la filosofía latinoamericana puede adoptar pensamientos prestados teóricos para el cual el pensamiento occidental para resolver sus inquietudes filosóficas. La dependencia. Dussel explica que la filosofía latinoamericana no puede dejar a un lado los procesos históricos de la colonización europea. Este explica que América Latina prácticamente se ha convertido en una periferia que proporciona los recursos naturales y los alimentos a Europa y Estados Unidos. Así, la economía mundial quedaría estructurada en un centro, que son los países de alto nivel de desarrollo, y en una periferia, que son los países con un subdesarrollo. Este modelo de dependencia tiene la siguiente base filosófica. El centro representa el yo cartesiano, es decir, los países desarrollados, y la periferia quedaría como distinto, lo marginado y excluido. Entonces, así imita un producto deformado, se hace pasar por un modelo original. Este modelo impide que nosotros podamos reconocer la verdadera realidad de nuestros países. Colonialismo y neocolonialismo. Cuando las civilizaciones se encuentran en pleno auge, muestran un comportamiento expansionista que implica la conquista y la colonización de los pueblos periferia. Algunos discursos filosóficos han tratado de justificar la colonización como imposición natural del más fuerte sobre el más débil. América Latina en el siglo XVI sufre la conquista por parte de imperios europeos. El proceso de colonización conlleva siempre un aspecto de asimetría, es decir, en lo físico, económico, cultural y civilizatorio. La potencia colonizadora no solo ocupa territorio ajeno, sino que también impone sus leyes y religiones. Esta colonización moderna, a partir del siglo XVI, ha formado el mundo colonizador, llamado también Primer Mundo, y el mundo colonizado, llamado también Tercer Mundo. Las que colonización es el proceso de tomar tierras ajenas, la
Colonialismo se refiere a la ideología concomitante que justifica y hasta legitima el orden asimétrico establecido por el poder colonial. La liberación. La filosofía latinoamericana de la liberación. El objetivo de la filosofía latinoamericana de la liberación es llegar a la realidad tal como es. La filosofía de la liberación no es una abstracción de la metafísica, sino del pensamiento del otro, quiere decir, de la explotación, del oprimido, del dependiente, del humillado, del cual de él podemos partir sobre una estrategia para llegar a la liberación. Libertad a la liberación. Como sabemos, la libertad es un concepto sobre la revocación de los derechos. En cambio, la liberación, como habíamos dicho anteriormente, el objetivo es llegar a la realidad tal como es, sin el contenido material. Para esto Dussel lo denomina o lo complementa con su teoría la ética moral. Neocolonialismo. A pesar de la independencia de algunos países, continúa el neocolonialismo en América Latina. Puede ser de diferentes formas, por la adaptación lingüística, de tradiciones, costumbres. En el siglo XX el poder pasó de los europeos a los criollos, quienes instauraron repúblicas liberales ilustradas en el pensamiento europeo. Identidad y cultura. Cambiar las formas de pensar era indispensable para cambiar al ser. Por lo tanto, a pesar de los intentos de la homogeneización, la tradición oral mantuvo viva la identidad originaria. La filosofía latinoamericana propone que nuestros pueblos deben conocerse a sí mismos. El latinoamericano no es producto de un mestizaje cultural y étnico. Para la filosofía latinoamericana, la reflexión de la identidad surge con la pregunta ¿quiénes somos los latinoamericanos? Y su respuesta es un nosotros completo en múltiples complejos. Cultura latinoamericana. Hoy vamos a hablar sobre la cultura latinoamericana. Se ha creado el discurso de la cultura mediante pensamientos dominantes. Nuestra cultura está enmatizada en una periferia cultural, el cual representa en sí el temor. La interculturalidad. El problema de la relación entre las culturas ha estado relacionado con las diversidades culturales. La emergencia de establecer una relación entre culturas ha sido indispensable para una interculturalidad. Trata entonces de establecer una convivencia cultural universal. La interculturalidad tiene los siguientes principios. La interacción de culturas se da de una manera respetuosa. Se reconoce el derecho de los pueblos a una identidad cultural. Se forma una unidad en la diversidad. Es decir, se trata de visualizar los elementos comunes en cada cultura. Las culturas se comprometen a una comprensión bajo el principio de igualdad y diálogo. Se asume positivamente la diversidad cultural con respeto y tolerancia. El pensamiento andino, los saberes ancestrales han sido relegados como algo irracional y mítico. El filósofo Stefan Esterman ha denominado 4 fundamentos que son principales, por ejemplo, la irracionalidad, reciprocidad, correspondencia y los saberes ancestrales. El pensamiento andino. Los saberes ancestrales han sido denominados como algo irracional y mítico. El filósofo Stefan Esterman denomina 4 fundamentos principales, que es la racionalidad, correspondencia, reciprocidad y la complementariedad. La multiculturalidad. Aunque la multiculturalidad parezca parecida a la interculturalidad, no es igual, porque la multiculturalidad es la coexistencia de los grupos culturales. Por ejemplo, en un espacio, en una escuela, puede existir multiculturalidad, pero la interculturalidad no está garantizada.